Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Canulate, donde vamos a hablar de lo humano y lo divino. Esta vez vamos a hablar de lo que nos pasa los días domingo relacionado a la culpa. La culpa por no hacer nada, la culpa de la inactividad. Así que para resolver todo este tipo de cosas vamos a conversar de varias cosas, obviamente con el inigualable algoritmo. Un aplauso para el algoritmo. Hola gente, muchas gracias. Ahí está el algoritmo bien apático, como cualquier algoritmo, obviamente, porque le falta sentimiento, le falta corazón, pero le sobra análisis. Y el análisis que vamos a hacer hoy día tiene que ver con este sentimiento de culpa. ¿Te ha pasado a ti que estás en un día domingo y empiezas a sentir esa soledad, esa falta de sociabilidad que tanto te caracterizaba, ese silencio que tanto te molesta? Estás en ese día domingo y no puedes disfrutar nada porque te estás acordando de tu vida pasada, cuando eras casado, cuando tenías hijos y sabías que los días domingos eran para disfrutar o ir a la iglesia en familia o hacer deporte en familia, y de repente estás solo, no tienes a nadie. Bueno, este podcast no es para ti, es para otro tipo, nada. Este podcast sí es para ti, pero cuando sientes culpa por no hacer nada, porque ya lo hiciste todo, haz todas nada, ¿cierto? Hiciste un montón de cosas en la vida, en la semana, en el mes, y tienes este día domingo o cualquier día de la semana en donde decides no hacer nada. Porque, no sé, porque estás en un punto muerto, porque tuviste que viajar, porque se te cortó la luz y de repente no tenés internet y te sentís preso del ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Me siento mal, no estoy haciendo nada productivo, no estoy capaz, no soy como los demás. Terrible. Qué terrible. Pero solamente eso está en tu cabeza, está en tu mente, amigo. No es algo que se... Tú originalmente la cosa no era así. Entonces, el dilema de hoy... Igual quería aclarar antes... ¿Qué quieres aclarar, algoritmo? Quiero aclarar para los que no saben lo que es el Sunday Scaries, ¿Ya? O los domingos, no sé, terroríficos. Describen, los Sunday Scaries describen la sensación de inquietud, ansiedad o tristeza que experimentan millones de personas al finalizar el fin de semana. Y esto surge por la anticipación de las responsabilidades laborales o escolares del lunes, provocando estrés y dificultades para relajarse. Sí, uno piensa... que lata que mañana es lunes. Y después como del almuerzo del día domingo empieza ese dolorcito de guatita, dependiendo de la cantidad de pega que tengáis o de la importancia, o lo importante que te hayan creído, lo importante que te hayan hecho creer que eres en la pega. y va como proporcionalmente atacándote ese malestar, dependiendo de lo importante que te hayan hecho creer que eres en la pega. No eres tan importante. No eres tan importante en la pega, sí, para tu familia, para tus amigos, para tus hijos, para tu mascota. Pero para la gente de la pega, amigo, si te despiden el lunes ya nadie se va a acordar de ti. Va a seguir funcionando todo igual. Va a seguir funcionando igual y tú vas a hacer una referencia. Ah, no, el weón que se sentaba acá, nada más. Qué lata. El burnout. Espérate, ocio y negocio. Se ve mal la palabra ocio en estos días. Se ve mal, sí. Tiene como una carga semántica negativa. Como de flojera. Claro, pero tiene mucho que ver con la palabra. Por ejemplo, el ocio, no. El comercio, el hacer cosas es la negación del ocio. Por eso se llama negocio. Negocio. Niego el ocio. Porque antes el ocio era algo importante. O sea, los filósofos, los que eran como maestros en ese tiempo, así como Jesús o como Sócrates o como Aristóteles, que eran líderes filosóficos, digamos, y que andaban con sus discípulos. Así se veía antes. Entonces, ellos eran los que podían pensar y dedicarse a pensar era algo propio un poco de la gente importante. Era algo elitista. Era algo elitista, pero no todos podían... Porque el que no podía pensar tenía que dedicarse al campo, trabajar, a hacer cosas con las manos, a cansarse. Pero el que podía pensar y trabajar con el intelecto y reflexionar sobre lo que estaba pasando, era otra cosa y tenía un puesto asegurado en la sociedad. Y entonces apareció esta idea del negocio, o sea, la gente que negaba el ocio o que en el fondo decía... Bueno, hay que hacer cosas, yo soy lo que hago, así que se pusieron a comercializar. Y obviamente el comercio y el mundo se rindió a los pies del dinero, entonces la gente que no era capaz de producir
o la gente que se dedicaba entonces al ocio y no al negocio, ya después empezó a ser mal mirado porque no eras productivo. Entonces, los valores del mundo cambiaron, ¿ya? Y ahí está la primera perspectiva que queremos compartir en este podcast del día de la fecha. ¿Qué pasa con las leyes humanas respecto al ocio o a este descanso o esta culpa por no ser productivo? Desde el marco jurídico, entonces, fundamental de la República de Chile, o sea, la Constitución y las leyes, este fenómeno colisiona un poco con las garantías constitucionales, que son innegociables. Por ejemplo, integridad psíquica. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Dice el código, la Constitución. La presión desmedida por el rendimiento que deriva en patologías mentales constituye una vulneración a esta integridad que el Estado debe proteger. Así que el Estado también te mira como una persona que tiene que cuidarse psíquicamente. Y si no lo haces, o sea, esto del burnout, o sea, Sí. negar tu bienestar para estar bien con la empresa, para estar bien con tu trabajo, a costa de tu salud sanidad mental. mental, tu salud mental, está mal. O sea, algo hay que hacer, hay que encender las alarmas. Respecto a la protección de la salud, también se habla de que es deber del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. El agotamiento laboral crónico y la ansiedad por la improductividad entran en la esfera de la salud pública, exigiendo mecanismos de prevención y límites legales a la jornada laboral para evitar daños al individuo. Hemos visto entonces cómo en estos últimos años se está promocionando una ley, que es la ley, por ejemplo, de las 40 horas, que Claro. progresivamente se ha ido metiendo en nuestras horas laborales, con excepción, obviamente, de los más negreros, que generalmente no Sí. son las empresas grandes, sino que son como las empresas de Mediana, medio puede pelo, ser. ¿cachai? Sí. Siento que el pyme todavía es un poco humano, generalmente, pero después cuando pasan a un saltito un poco más arriba en donde se dicen ser un poco más profesionales, pero en el fondo lo que quieren ser son más comerciales, en el fondo Sí. vender harto, para que nos vaya bien y para que entre platita. Ya. Ese tipo de empresas son las que empiezan a cercenar un poco los derechos de los demás en relación a su salud mental. O sea, no Sí, pues con esto se te viene a la mente algún call center, no estás equivocado para nada. claro, algún concepto o algún estudio jurídico. Sea lo que Totalmente. sea, donde tú trabajes, amigo, siempre se nos va a venir quizás a la mente el jefe negrero, el jefe mala onda, que nunca le importó nuestra Salud mental, salud ni mental, ni física, física, muchas claro, veces. ni siquiera física, que es como más evidente, incluso con eso. Imagínate lo difícil que la tiene la gente que padece una enfermedad mental, como el burnout, o como el simplemente estrés o el agotamiento. Si no se ve, imagínate lo difícil que es para una persona que cuando tenéis el brazo enyesado igual te hacen trabajar. No, si con una mano igual podéis trabajar nomás. Con una mano puedes trabajar con el mouse y aunque tu síntoma sea físico y demostrable, es decir, que tu jefe lo pueda ver. Y si padeces de algún problema mental, siempre, oye, esto es algo que pasa muchísimo, siempre creen que estás mintiendo. Lo primero, Te ponen en duda la mayoría de las veces en estas empresas medianas como los call centers, estudios jurídicos, farmacias. sí, lo primero que pensamos es, no, esta persona debe estar mintiendo. Y metámonos también nosotros en el saco si alguno de nuestros compañeros de trabajo que falta, que tiene la costumbre de faltar y no está bien, uno tiende a decir, y yo me salgo la cresta, me levanto súper temprano y este weón que es así. Como metámonos un poco al saco en todo, porque somos como las weas todos, no es que seamos algo excepcional. No estamos hablando desde la superioridad moral, No, para nada. sobre todo porque soy un algoritmo y no tengo moral. Exacto, y somos igual de mierda que tú, amigo, que eres una mierda. Protección de la salud, es deber del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a ya lo hablamos, ¿cierto? Sí, por las 40 horas.
Sí. Y libertad y protección del trabajo, si bien se garantiza la libertad de trabajo, esta no debe interpretarse como una licencia para la autoexplotación que anule otros derechos como el descanso necesario para mantener la salud. Al respecto de las licencias, cuando la gente se toma licencia psiquiátrica, también es súper mal mirado porque una licencia psiquiátrica en el fondo te permitiría descansar, desconectarte. Y Desconectarse eso es y lo que viajar. nos hace falta, desconectarnos, como mandarnos un viajecito al sur, a Pucón, a alguna parte de Chile, y ¿por qué no? A Brasil, ¿Por donde qué no uno a Brasil? realmente se desconecta. A propósito de el escándalo que hubo con las licencias médicas el año pasado, donde la Contralora Dorothy Pérez levantó este velo y descubrió que muchos profesionales y muchas personas que trabajaban incluso en el Estado tiraban licencias psiquiátricas y después aparecían en Brasil o en algún otro país, en el Caribe, en Cancún, donde la mayoría de los chilenos va a En pasear Santa Marta. y decían, oh, qué terrible que la gente esté, bueno, ¿qué queréis que hagan? Bueno, ¿Por qué juzgamos mal el hecho de si, que viajen si se con... están desconectando, pero imagínate ir a Brasil y ver toda esa alegría que en Chile en realidad nos hace falta, que la dictadura como que nos censuró esta parte de nosotros de tener que alegrarnos, ya sea por un amanecer bonito, por ver un par de tetas, por ver un poto como se hace en Brasil, ay, todos están contentos, no pasa nada, está todo súper. Pero llegáis a Chile y soy el mismo weón triste de siempre. ¿De qué te sirvió ir a Brasil, weón? ¿De qué sirvió ver toda esa alegría, ir al carnaval de Brasil, ver toda esa gente alegre con una caja de fósforo, te hacen una fiesta? Y llegaste acá a Chile y volviste a ser amarga. No, pues amigo. Entonces por eso yo creo que a veces te tienen esas licencias médicas, la gente tiende a ir y desconectarse de la vida misma que estáis viviendo con el trajín del día a día de tu pega. Quizás irse a otro país es justamente lo que a la gente le hace falta para desconectarse. Si tú saliste de Brasil, no dejes que Brasil salga de ti. Sigue con la misma alegría en Chile. Claro, sobre todo si eres una chilena que fuiste para allá y Brasil se metió en ti y volvís con un brasilerito en 9 meses más, van a ser un Brasil, Probablemente. un Tienes que carioca. llegar tomando caipiriñas a la pega. Claro, y te vas a tener No que ir a hagas eso. Brasil por reunificación familiar. Y tenéis la visa lista. Ahí tenía un consejo, se nos cayó un consejo en este podcast. Bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, y también viene la parte, no, la parte fome no, sino que la perspectiva bíblica, la perspectiva divina acerca de qué pasa con este Es bien descanso. interesante, la verdad. Sí, porque aunque la gente no lo crea, la teología bíblica también establece que el descanso no es una negligencia, sino un mandato divino y un reconocimiento de la soberanía del Creador. Y está esta historia de que Dios creó los cielos y la tierra en los primeros 6 días y el séptimo día Descanso. descansó. O sea, si el Creador pudo descansar, ¿por qué tú no puedes descansar? Si Dios dijo, estoy cansado este último día, el octavo día, como la canción de, el séptimo día, como la canción de Shakira, pero Claro. ella quería agregarle un día más porque reina de los derechos laborales, por supuesto, Ah, Shakira. claro. ¿Cómo no vas a descansar tú? Si él lo hizo para él, ¿cómo nosotros nos creemos que no somos merecedores del descanso? Si el mismo Dios dijo, estoy cansado, jefe, y él es su propio jefe. Fue el creador del meme, por Claro, supuesto. entonces él mismo dijo, bueno, me voy a crear un día más porque hasta ese momento habían 6 días nomás. Dios era su propio jefe, él fue el primer emprendedor. Sí, pues, y él se puso un día de descanso porque podía Porque hacerlo. puedo, porque Así que puedo. se inventó el domingo y justamente el domingo que tú tienes que disfrutar. Así que ahí está, el principio del reposo. Desde el Génesis se establece que Dios mismo, tras concluir su obra, reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. ¡Pah! Chao. El descanso es parte del diseño original de la creación. No me vengan con weá, la persona tiene que descansar sí o sí. Pero Dios la religión nunca va a decir, Dios lo dijo así. No, Dios dijo así. No me vengan con weá. La gente sí o sí tiene que descansar. Por supuesto, Dios era chileno. Sí. El reposo para el hombre. Jesús enseñó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Esto invierte la lógica de rendimiento tóxico. El tiempo es un recurso para ser explotado. Perdón, el tiempo no es un recurso para ser explotado, sino un don para el bienestar del ser. Es un regalo. Por eso es un presente. Por eso es el presente. Entonces, por eso hay que disfrutarlo. Y en religiones así como los judíos, los adventistas, es la importancia del Shabbat. El Shabbat, que es el día de descanso en donde tú ves que estas personas, los adventistas, ya desde el viernes en la tarde, cuando empieza a ponerse el sol,
Ellos dicen, no, no contesto ninguna consulta, no trabajo, no hago ni una wea, váyanse a la mierda, estoy en mi chabat, no me hueven. No lo dicen de esa manera, obviamente, porque están en la religión, pero es lo que quieren decir. Lo que te quieren decir es que hay que descansar y hay que meditar. También es como un descanso que tiene que ver con la reflexión, con la meditación. O sea, con hacer un repaso, lo que te pasó en la semana, ser agradecido, bla, bla, bla. Lo que mucho se habla hoy día también, la meditación, la importancia de la meditación. Lo mismo lo hacen las religiones hace miles de años, pues amigo. Hace miles de Nada, años. no es nada más que eso. Una de las cosas más difíciles que la física cuántica, meditar. Meditar. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y también cuando uno está meditando, quizás haciendo nada, así con los ojos cerraditos, pareciera que uno no está haciendo nada, pero wow, qué Estás haciendo importante mucho. es saber pensar, saber dirigir y canalizar tus pensamientos para donde te haga bien. No ser no ser una presa de ellos, ni escuchar esas voces que te dicen, mata, esos pensamientos intrusivos. Hay que saber pensar. Y una manera de saber pensar es meditar. Saber pensar es meditar. Por último, gestión de la ansiedad. Ante la ansiedad anticipatoria por las cargas del mañana, la instrucción divina es clara. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Y esto yo lo escuché muchas veces cuando mi papá predicaba, cuando yo era chico, se decía harto, porque la gente que va a la iglesia, generalmente uno sabe que las iglesias son como los psicólogos de los pobres, entonces va la gente con muchas ansiedades, con muchas cargas a la iglesia, tratando de que ese día domingo o ese día de la semana en que la gente va a la misa o al culto, y salirse renovados, salirse como con nuevas fuerzas. Por eso la gente va y se mete en el altar y llora y le pide perdón a Dios y después sale así como renovadito, listo, piola. Porque en el fondo lo que está pasando ahí es que estáis dejando las cargas que tienen que ver con la ansiedad, o sea, el exceso de futuro o la depresión, el exceso de pasado. Y las ponías ahí y en el fondo te pones a vivir y a pensar solamente en el presente, porque cuando estáis haciendo eso, lo que se te viene a la mente es decir, oye, pero si tenéis familia, tenéis una mascota bonita, tenéis una bonita pareja, tenéis una pega buena, donde no te negrean tanto, soy tú el ahuevonado que se está negreando, por ejemplo, y te vais dando cuenta que las cosas en el fondo están en orden y les das más valor a las cosas que tienes en vez de a las que no tienes. Esa es la Las importancia que te de poder, faltan. a las que te faltan. En Sí. el caso de que no seas una persona muy creyente o no vayas mucho a la iglesia, igual hay una recomendación que podemos dar ahora Uh -huh. de un libro que es bien conocido, muchas personas lo conocen, pero si tú no lo conoces o tienes tiempo que no lo lees, te puede servir. Se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. El cartón De suena. cartón. No sé cómo se pronuncia, pero Eckhart Tolle, así o Tolle. El poder de la hora es un libro bien útil para las personas que son ansiosas o que siempre están pensando en el pasado, son depresivas o tienen ansiedad y piensan mucho en el futuro para apreciar lo que tienes en este momento. Hay algunos mecanismos de cómo de volver al presente, disfrutar lo que estás haciendo, si estás lavando la loza, limpiando, disfrutando a tus mascotas o tu pareja, para que estés en este momento, en este lugar, el presente, y no, tu cabeza no se vaya para otro tiempo. Para otro lado, que no se vaya por las ramas. Claro. Y justamente también, haciendo eco de aquello, tenemos también en este podcast la perspectiva filosófica. ¿Qué dice la filosofía respecto a los tiempos muertos, al descanso? Basándonos entonces en el materialismo dialéctico y los principios del desarrollo humano, encontramos que la patología del rendimiento es una manifestación de la alienación moderna. Enajenación y trabajo. Bajo el modo de producción capitalista, el trabajo a menudo deja de ser una necesidad vital para convertirse en una carga impuesta por la necesidad de subsistencia. Esto aliena al hombre de su propia esencia, convirtiéndolo en una pieza de la maquinaria de producción. Cuando se habla de alienación, lo que nos quiere decir aquí el autor es que como que dejo de ser yo. Los gustos míos, lo que yo soy, lo que me define como persona, pasa como a segundo plano y me convierto en un ser productivo, que solamente le hace bien a la empresa, por lo tanto mis necesidades personales, sociales, pasan totalmente a segundo plano. Y eso es algo que a mí me molesta y que siempre he estado en desacuerdo con ese tipo de personas que promueven este tipo de actitudes. Y de repente yo pongo un paralelo, oye, bueno,
cállate, weón, déjate de hablar de pega cuando te juntáis con los cabros de la pega y de lo único que hablan es de la pega y invitáis a una persona que, por ejemplo, invitáis a tu pareja a hablar con los cabros de la pega y los weones se llevan hablando de la pega todo el rato y no salen de ahí. Cállate, weón, Esa es aprende. otra recomendación que podemos dar acá. Si Sí, estás en un grupo, si todos son de la pega, intenten hablar de otra cosa, más que todo por salud mental de ustedes mismos. Y si hay una persona que no sea de la pega, pues también por no incomodar a la otra persona. No va a claro. saber por qué se molestó Juanito por la reunión, no va a tener Eso, idea. porque tampoco es que hablen de temas importantes de la pega, como, oye, para resolver esta cuestión acá, es más, hay que agarrar esta cuestión No. no, no, no es así, sino que están hablando de por qué el jefe mandó el correo a última hora, tirándole mala onda a tal O persona, y la persona no se chismes, defendió, y bla, críticas. bla, bla, o que tu compañero le escribió un correo al jefe, o sea, un correo a tu jefe, pero copió al jefe de los jefes para sapearte. Ya, puro cagüín nomás, puro Puro cagüín. cagüín que en vez de haber estado perdiendo ahí, tomando con los cabros, hablando puros cagüines, podría estar con, a lo mejor con gente que te merece un poco más o que tú mereces un poco más y que te va a hacer mejor. Entonces esas pequeñas decisiones son lo que te van haciendo mejor o peor persona, pues, ¿cachai? ¿Qué pasa también con el desarrollo armónico del individuo? La filosofía también busca el desarrollo pleno de la persona en las distintas etapas de su vida y la satisfacción de sus demandas materiales y espirituales. La sociedad del rendimiento, al reducir al hombre a su capacidad de producción, ignora el desarrollo espiritual y creativo que solo ocurre en el tiempo libre. Al respecto, conversábamos antes de este programa que hay una cosa que pasa en el cerebro humano cuando está en estado de aburrimiento, que es Sí. ahí donde se empiezan a conectar las ideas, cuando no estáis pensando en nada. Es como ser Cristian Castro en el podcast de Dante Gebel, cuando él decía, no hay que hacer nada, no hay que No hacer hay que nada. hacer Y es en nada. ese momento en donde empieza a funcionar mejor tu cerebro para la creatividad. Si no tienes esos momentos libres de estímulos, siempre te va a ir Por las ramas. por las ramas pensando en lo que te estén diciendo que tienes que pensar, poniendo atención en lo que tú, no en lo que tú quieres, sino en lo que los demás te dicen, donde tienes que poner tu atención. Y eso también afecta en tu capacidad de atención sobre las cosas, en que si estáis leyendo algo a los 18 segundos, a los 20 segundos ya estáis aburrido pensando en que, ay, quiero leer algo distinto o quiero ver algo distinto porque estoy acostumbrado a scrollear. Y la vida no es un scroll O constante. un podcast constante. Este es importante. Este sí, porque Después te ayuda. de este podcast puedes ir a descansar. Lo que ocurre en el cerebro, el proceso cuando estamos en ocio para que esto promueva la creatividad, se llama red neuronal por defecto o RND. Mm, Em, Algunos puntos importantes acerca de esto, este es el estado de no hacer nada, como el estado Cristian Castro, el así le estado vamos a Cristian poner. Castro, sí. Cuando dejas de enfocarte en una tarea específica como Excel, un correo, mirar el celular, tu cerebro no se apaga. Al contrario, activa esta red que conecta áreas que normalmente no hablan entre sí. Es como una fábrica de ideas, en este modo de ocio donde ocurre la consolidación de la memoria y la creatividad. Por eso, las mejores ideas se te ocurren en la ducha, caminando sin rumbo o justo antes de dormir, porque estás en modo suspensión externa, pero tu procesador interno está haciendo conexiones libres. Así que este Wow. punto es muy importante. Yo siempre había querido saber por qué cuando me estoy duchando se me ocurren ideas así, wow, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Que obviamente ideas que después no hago, pero porque yo soy una persona de principios, pero no de finales, porque no termino todo lo que empiezo. Pero sí, en la ducha se me ocurren cosas bacanes que después las olvido. Me gustaría, a veces nunca uno está en la Sí, ducha y uno no puede anotar porque se te va a mojar el se va a papel mojar. o el celular, no podí, es muy difícil. ¿Cuándo van a hacer el celular a prueba de duchas para cuando se te ocurran ideas? ¿Ya? ¿Recuerdas ese consejo que daba el de Mad Men? ¿Cuál? El personaje Ah, principal de Mad Men, ¿cómo sí. se llama? Donald Draper. Donald Draper, Así me para quiero ser más llamar. creativo, así. Así eso quiero que sea mi segundo nombre. David Donald, Donald Draper Chanampe. Donald Draper daba un consejo para hacer más creativo a sus trabajadores. Sí, Era piensa, 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 piensa en algo de cómo ellos hacían campañas creativas de claro, publicidad. sí. Piensa y luego suéltalo y no pienses más en eso. Era cuando quieras resolver algo, piensa intensamente sobre ello, mucho rato, dale muchas vueltas y después olvídalo. Y después olvídalo. Olvídalo completamente.
Y después la idea va a venir sola a tu A cabeza. tu cabeza. Sí, agarran ese consejo que lo dio Don Donald Draper en De la Mad Men. serie Mad Men. Pero sí, yo lo intentaba hacer, efectivamente, pienso intensamente en algo cuando necesito que se me ocurra una idea, los que trabajamos en temas que tienen que ver con la creatividad o con el intelecto, a veces como abogado también tenéis que darle la vuelta para un lado o para otro. Claro, piensa intensamente en esa cuestión y después olvídala completamente y después solita la idea va a llegar a tu cabeza. Ve, si te sirve. Y si te Y nos sirve, déjamelo acá en cuentas. los comentarios. Bueno, finalmente la conciencia social y la existencia, la internalización de la culpa por no producir es un reflejo de una existencia social dominada por el mercado. Como señala Marx, la existencia social determina la conciencia social. Si nuestra existencia se mide en cuotas de mercado, nuestra conciencia se enferma al intentar cumplir con ese estándar inalcanzable. ¿Ya? Eso más o menos dice la filosofía entonces de este sentimiento de culpa por no sentirse altamente productivo, porque tienes que ser altamente productivo. ¿O qué pensáis que el día de mañana, cuando no vaya a la pega, tu jefe te va a construir una estatua para que la gente te vaya a adorar porque eres el weón que hacía más horas extras y no se las pagaban? No, weón, nunca va Spoiler a pasar alert, eso. no. No va a Spoiler, pasar. no, nunca, nadie, nunca pasó, Nadie te va a dar un nunca premio. pasará porque simplemente eres un número más en la pega. Entonces, no pierdas la vida, no pierdas la vida por quererle caer bien a la pega. Simplemente haz tu pega y hasta luego. Oye, mal consejo para algunos, pero sí, haz tu pega y Es un chao, buen hasta luego, consejo. desconéctate nomás y vive tu vida. Sí, porque sé que cuando hace poco yo trabajé en una empresa y veía a la gente que llegaba en la mañana toda cansada y toda preocupada, porque quizás le pasó algo en la casa, pero después están todo el día trabajando. Yo ni siquiera veía reels en ese tiempo cuando estaba trabajando, ni siquiera tenía tiempo para ver un reel, para pescar el teléfono, para nada. Mi teléfono que queda en segundo plano y cuando terminaba de trabajar tipo 7 recién podía ver los WhatsApp de las personas que en el fondo son mi familia o alguien que me interesa, recién verlos a las 7 de la tarde sin verlo. Ahora no pasa nada, porque también este sentido de inmediatez, de contestarle a todos, bueno, no es que pase, no es que pase mucho, pero es algo que realmente le pasa a mucha gente. Se desconectan de todo. Es como Severance, ¿te acordáis de esa Como serie? Severance. Oh, qué Que increíble esa serie. pierden la memoria completamente de las cosas que pasan en la casa y cuando están en la pega, solamente se acuerdan de las cosas que pasan en la pega y cuando llegan a la casa no se acuerdan de De nada de lo nada que del pasa en la pega, trabajo, sí. ni de la gente que conocen de... De hecho, Severance es una serie como medio de terror actual, psicológico, Ajá. pero tiene un principio que deberíamos replicar. Es decir, cuando salimos, Severance se trata de una serie donde le hacen un procedimiento en el cerebro a las personas que trabajan en una empresa muy importante y cuando estas personas salen del establecimiento laboral de toda la empresa, se olvidan por completo de lo que hicieron allí. Claro, esto tiene unas consecuencias complicadas Claro. y terribles, pero en general el principio no está tan mal. Deberíamos olvidarnos del trabajo cuando salimos de ahí por completo y volverlo a recordar cuando llegamos al trabajo de nuevo. Sí, sí, si hubiese una aplicación para eso, yo quizás la pagaría. Tenga todo mi dinero. Claro, pagaría premium, como todas las weas que compro. Entonces, en síntesis, las tres perspectivas se alinean en un punto crítico que es el valor del ser humano es totalmente intrínseco y no es utilitario. O sea, no estamos aquí para satisfacer las expectativas de otras personas que son externas a nosotros, sino que deberíamos sentirnos nosotros bien con lo que somos, con quien amamos, con lo que hacemos. La ley humana lo protege como un sujeto de derechos cuya integridad psíquica es sagrada. La ley divina lo reconoce como una criatura destinada al reposo y a la paz, advirtiendo que el afán excesivo es una carga innecesaria. La filosofía, por otro lado, advierte que la reducción del hombre a una herramienta de rendimiento es una forma de esclavitud espiritual derivada de las condiciones materiales de alienación. Entonces, el conflicto acá surge en la práctica mientras las leyes y la fe defienden el descanso, la cultura digital, la economía y la inmediatez y la atención colonizan el sueño y el aburrimiento tildándolos de fracaso. La audiencia debe reflexionar sobre si su libertad para estar siempre activo es en realidad una nueva forma de esclavitud. Así es. Eso es el algoritmo. ¿No quieres decirme nada antes de terminar? Porque ya estamos llegando al final de este episodio.
O sea, con respecto a lo que acabas de decir, hay una frase que me llamó mucho la atención acerca de esto, y es una reflexión que quiero dejar, que normalmente nos pasamos la vida buscando la libertad, ¿Mm? pero la usamos para elegir en qué aplicación nos vamos a cansar hoy. Al final, parece que tu mayor privilegio es poder elegir el color de la cadena que te mantiene atado al trabajo. Como Wow. por ejemplo cuando vamos a dormir. Lo que vemos es TikTok o Facebook o Instagram, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos solo viendo cuál es el color de la cadena en la que nos estamos pegando al teléfono porque estamos viendo la vida de los demás o el trabajo es tal. Es el rosadito de Instagram, es el negrito de TikTok, el azul Claro. de Facebook. Tenemos que tener tiempo para no pensar. Exactamente, como antes pasaba con el cable y como decíamos en el capítulo pasado, con este scroll infinito o con este zapping infinito que hacemos. Eh, si la tecnología y el progreso debían liberarnos del trabajo pesado, porque hoy nos sentimos culpables por el simple acto de no hacer nada. ¿Es posible que nuestra mayor libertad moderna sea en realidad la libertad de autoexplotarnos sin descanso alguno para siempre? Amén. Lo dejamos con esa Nos reflexión. vamos con esa reflexión. Espero que les haya gustado el episodio, el día de la fecha. Tomen nuestros consejos, tómenlos de la mejor manera. Aquí estamos para ayudarnos, para conversar y para hacer de nuestro día un mejor día. Con el algoritmo nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Chau.